muy importante, sería muy importante un paciente que llama al 911 con un síndrome coronario agudo, que tenga un electrocardiograma ya en el camino, o sea, que llegue a la institución y ya esté listo el electrocardiograma. ¿Sí? Entonces la ambulancia debería contar con un electro, pero además alguien que lo sepa hacer. Bueno, es muy importante, ¿sí? Veamos alguna imagen, si no los aburro con tanta letra. Este es un electrocardiograma normal. Así como está esa onda, eso es normal. ¿Sí? Bien, tiene una onda P, un complejo QRS y una onda P. Positivos en ciertas derivaciones y algunas que pueden ser negativas en otras. Pero eso lo van a ver en la clase de electro. Bueno, acá fíjense que ahí arriba se ve un electrocardiograma normal. Perdón, un electrocardiograma, ya vieron el normal, ahí se ve un electrocardiograma alterado porque la onda T está para abajo, es una T negativa se llama. ¿Sí? Hay derivaciones donde puede estar negativa la onda T, pero en general cuando se trata de una T más profunda y así bien parejita, estamos hablando de un proceso isquémico. Eso significa isquemia. ¿Sí? Acá tenemos también otro proceso isquémico que es el infradesnivel del segmento ST. Y acá tenemos supradesnivel del segmento ST. Todos estos dibujos que ustedes ven ahí hablan de una lesión en ese corazón. Habla de una alteración. Bueno, fíjense, hablamos de isquemia con una T negativa. Hablamos de una lesión ya del músculo cuando tenemos un ST elevado. Se ve, ¿no? Claramente cómo está elevado el ST, ¿no? Y cuando, a ver, les muestro algo, por ahí no me van a ver lo del Zoom cuando señalo, pero fíjense ahí en la onda Q. La onda Q es apenas baja, ya vuelve a subir para buscar la onda R. Bien. Cuando hay una necrosis, cuando hay una lesión necrótica, esa onda Q se profundiza. ¿Ven? ¿Ven abajo? Una onda Q profunda. Y muchas veces no hay onda R, una onda Q solamente. QS se llama. ¿Vamos? Como para que lo vean, tengan una visión de cómo se muestra, cómo el electrocardiograma, un simple electrocardiograma que durará unos 5 minutitos en realizarse, nos puede mostrar o le puede dar mucha información a una persona competente, por supuesto. Sin embargo, un electrocardiograma normal no descarta que haya un síndrome coronario agudo, sobre todo en ese paciente que tiene síntomas. ¿Vamos? Bien. Pero en aquel paciente que tiene un electrocardiograma normal y está teniendo un evento coronario, el pronóstico es mucho mejor. Bueno, ese valor es negativo predictivo. Si un electrocardiograma sale negativo, hay muchas probabilidades que realmente no tenga nada, que sea negativo el diagnóstico. Y en caso de cómo se lo diagnostica, si el electro sale bien, ¿cómo se lo diagnostica? Se sigue haciendo estudio. Por eso vos complementas con el laboratorio. Ahí está. Pero antes de seguir, perdónenme, para responderle a su compañera, voy a... Bien. Cuando hablamos de preinfarto, alguien que preguntó de preinfarto, ¿sí?
En el preinfarto, lo que se dice, cómo lo nombran algunos de los médicos, es un síndrome coronario agudo sin elevación de ST. No hay elevación de ST. Ese para algunos es lo que llamamos preinfarto. Para otros el término no existe. ¿Ah? Es decir, que todavía no está dañado, digamos que no hay un daño. Puede haber un infradesnivel, pero en el infradesnivel todavía hay un flujo de sangre que puede pasar a través de esa obstrucción. En este ya no. Bien, no me quería olvidar porque si no me pueden decir, no contestan nada del problema. Vamos entonces con el laboratorio. Bueno, una de las enzimas que se buscan en un proceso de síndrome coronario agudo es la troponina cardíaca T. Y ahí están los valores normales. Generalmente va a estar alterada unas 4 o 6 veces más de lo normal. El valor normal es 0,08 nanogramos por mililitro. En valor superior se va a estar indicando que hay un daño miocárdico. Eso entonces complementa lo que se hizo con el electrocardiograma. Otra es la creatina sinasa, pero sobre todo el segmento MB, que es más específico, digamos, del músculo cardíaco. ¿Ah? Entonces ahí también valores normales para el hombre de 195, para la mujer 170. Valores por encima de esos, ya estamos hablando de que puede haber un daño miocárdico. Entonces ahí se confirma, ¿no es cierto? Con eso se confirma, estás con un infarto. ¿Ah? Bueno, el ecocardiograma, como yo les decía, yo no me meto mucho porque no es mi área, pero el ecocardiograma sirve tanto para ver qué es lo que está pasando en una angina estable como en la angina inestable también, porque es rápido de hacer, es fácil, es sencillo y tiene mucha información, por ejemplo, cómo se mueve ese corazón, ¿sí? Cómo es el flujo de sangre oxigenada y... ¿Cómo? En ese se ven las válvulas y todo. Claro, se ve las válvulas, si no hay un soplo, etc. Sí, y el tema que también nos sirve, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Entonces a este paciente se le puede hacer lo que se llama un ecoestrés, que es con ejercicio. Mientras hace ejercicio se va viendo el corazón. Si no puede pedalear, por ejemplo, ese paciente no se lo puede poner en cinta, se utiliza medicación que estresa el corazón. Eso se llama ecoestrés. Entonces, aquel paciente que venía con un angina estable, pero le molesta el pecho y quiere saber qué le pasa, seguramente le van a hacer un electrocardiograma, seguramente le van a hacer un ecocardiograma, ¿sí? Y tal vez le vayan a hacer una prueba de ejercicio, ¿sí? Una prueba ergométrica graduada, ahí donde está conectado con el electrocardiograma mientras va pedaleando, a ver si es que aparecen o no aparecen alguna alteración electrocardiográfica. No solamente si aparecen alteraciones electrocardiográficas, sino si aparecen o no síntomas. Si el paciente está pedaleando y se le aumenta el peso y comienza a decir me está doliendo el pecho, me duele el cuello, bueno, más allá de que se esté haciendo un electrocardiograma, también nos va a dar información. Pero fíjense, tengan presente que esto no se puede hacer con un paciente que está teniendo un infarto. Esto es para antes, ¿está bien? Eso que quede claro. Y estudios gamagráficos, que es donde yo les digo donde yo trabajo. En este caso es como material radioactivo y que nos da mucha información. Ese también puede ser antes de un infarto, ¿sí? O después para hacer control, ver cómo va evolucionando, cómo a qué lesión ha quedado y si va mejorando o no va mejorando ese paciente. He tenido pacientes que han venido a hacer el estudio y
Con el resultado inmediatamente se lo manda a hemodinamia y ya se le puso stent o lo operaron porque realmente estaba muy comprometida las arterias. Había mucha isquemia. ¿Ah? Entonces, antes de que se produzca un infarto, solucionaron el problema. Desobstruyeron el problema. Miren, como para decirles qué está pasando en esa imagen, acá tenemos un corte coronal. Este es esfuerzo, la de arriba es esfuerzo y la de abajo es reposo. La de arriba es esfuerzo, la de abajo es reposo. Son diferentes proyecciones. ¿Sí? Entonces, en el reposo no hay demanda de oxígeno, por lo tanto, el flujo de sangre va a ser normal. Pero si hay un proceso isquémico, si hay un proceso donde hay una obstrucción de las arterias, cuando lo sometemos al ejercicio, no puede cumplir con esa demanda de oxígeno. Por lo tanto, fíjense cómo aparece un defecto, en este caso a nivel septal, que en el reposo no aparece. Eso es isquemia. Pero sin embargo, este mismo paciente tiene un defecto lateral, pero que es un defecto fijo, por lo tanto, ella tuvo un infarto y está con una necrosis. ¿Ven? Y bueno, como yo les decía, muchos de nuestros pacientes después se van a hacer otro estudio para ver qué grado de compromiso tiene y se llama una coronariografía. La coronariografía también con materiales radioactivos, con muchos rayos X, ven, fíjense cómo está el estrechamiento de la arteria. Se ve claramente, ¿no? Entonces, le hacen la coronariografía, si ven que se puede desobstruir, le colocan un stent. Puede ser que le hagan una angioplastia, desobstruyan nomás, o puede ser que la desobstruyan y le coloquen un stent. Ese stent es un dispositivo metálico que se introduce dentro de la arteria, se expande y la deja abierta la arteria. Eso es un stent. ¿Está bien? Y aquel al cual no se le puede colocar un stent, no se le puede hacer una angioplastia por este medio, bueno, seguramente ese paciente va a tener que recibir otro tipo de tratamiento. Vamos a ver si este está acá. Creo que está al final. Sí, al final está, ya se lo muestro cuál sería, ¿sí? Bueno, acá lo único que habla que las arterias están afectadas, qué región del corazoncito va a afectar, ¿no? Pero bueno, ese es muy específico. Yo no les pediría eso en un parcial, por ejemplo. Es muy específico. Ustedes lo van a tener ahí escrito, así que no sea un problema. Por ahí si ven el dibujito, el primer dibujo que yo les puse, el esquema, el segundo en realidad, donde estaban las arterias coronarias, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, ahí se ve claramente cuáles son las caras que va a llegar. Yo ya les había mencionado. La coronaria izquierda va a llegar la cara lateral del corazón, la cara anterior, ¿sí? La coronaria derecha, toda la pared inferior del corazón. ¿Sí? Y irriga el ventrículo derecho, la coronaria derecha. Bueno, tratamiento. ¿Cómo puede ser el tratamiento? Dieta. ¿Cómo puede ser el tratamiento? Bajar el consumo de grasas, principalmente. Claro, vos me estás dando, pero ya específicamente, yo te pregunto, el tratamiento, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo podrías clasificar a un tratamiento? A corto y largo plazo. Bien, puede ser a corto y largo plazo, puede ser farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. ¿Estamos? Bien. Ahí está, dentro de los objetivos del tratamiento para un paciente con infarto, tenemos que aliviar el dolor. Entonces te llega el paciente, hay que aliviar el dolor de ese paciente. Para eso le vamos a poner medicación. Seguramente le vamos a poner nitroglicerina. ¿Ah? Primero, antes de ponerle nitroglicerina, controlaremos la presión, porque la nitroglicerina te tira abajo la presión. Tampoco queremos que se nos hipotense demasiado. ¿Se entiende? Ahí están actividades de enfermería. Reducir las demandas de oxígeno y aumentar el aporte del mismo.
¿Cómo podemos hacer para aumentar el aporte de oxígeno? Sí, a ver, hoy en día, a ver, antes llegaba un paciente que con sospecha de infarto, lo primero que se le hacía era colocarle un oxígeno. Hoy en día no, porque está estudiado que también el oxígeno puesto indiscriminadamente a un paciente que no necesita puede ocasionar algunos daños. Entonces, ¿cuándo le hacemos oxígeno? Cuando está desaturando. ¿Entienden? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene menos de 92, menos de 90 de saturación de oxígeno, pues le pongo oxígeno. ¿Se entiende? Sencillo, pero muy práctico. Reducir las extensiones de la lesión. Mientras más rápido se actúe, mientras más rápido se diagnostique y se actúe, menos daño va a tener ese paciente. Tenemos que mantener una estabilidad y para eso, bueno, va a estar la oxigenoterapia, la medicación. A veces no es mucho lo que se puede hacer, como le decía. Si hay un infarto en una arteria muy grande, ese paciente tiene muchas mayores chances de morir que de vivir. Reducir la carga de trabajo del corazón, por lo tanto, lo tenemos que dejar reposado, ¿sí? Reposo. Si tiene un pantalón con un cinto muy ajustado, aflojarle. Es lo mismo que sucede para el accidente cerebrovascular. También tenemos que aflojar todas las prendas que estén ajustando, los elementos que puedan ajustar. ¿Sí? Dejarlo en reposo. Y además podemos utilizar medicación para evitar que ese corazón se acelere. Prevenir todas las complicaciones. Con lo que estemos actuando ya vamos a ir previniendo complicaciones, ya vamos a ver qué complicaciones pueden haber. Y sobre todo es retrasar esa evolución hacia lo peor que puede pasar con la cardiopatía, que es o un corazón muy dañado o la muerte. Otra parte, otra pata de ese tratamiento va a ser la dieta. ¿Sí? La dieta, hay una dieta que se llama dieta DASH, que tiene que ver con un enfoque para la hipertensión, sobre todo. Entonces baja en sodio, baja en grasas. ¿Está bien? Ahí les muestro un esquema más amigable. ¿Qué tendríamos que aumentar? Bueno, la fruta, las verduras, cereales integrales, ¿está bien? Semillas, lácteos que sean descremados, carnes magras como pescado, pollo o algunos cortes de los vacunos, de los cerdos también que sean lo más magro posible. Y acá estamos viendo, fíjense ustedes, el tratamiento para un paciente que se ha infartado o aquel que tiene una enfermedad coronaria o aquel que es sano y no quiere tener evento. ¿Se entiende? O sea, esta dieta no solamente sirve para el tratamiento, sino como un cambio de hábito de vida. A veces no es fácil, los cambios de hábito alimenticio no son sencillos. ¿Alguien de acá no consume harinas? ¿Pollito? No, profe, qué rico. Es tan rico el pan, es tan adictivo que es muy difícil consumir, dejar de consumir. Pero bueno, por lo menos tratemos de reducir. Ahora ustedes están en un ámbito universitario, tienen que venir a estudiar. ¿Qué es lo más fácil llevar para comer? Un pedazo de pan, galletas, ¿sí o no? Sí, yo lo he vivido. Nosotros tomamos mate y pan, estábamos todo el día mate y pan. Y es tan dañino, ¿sí? Entonces, comenzar a reducir un poquito, hay alternativas de alimentación sin harinas, ¿sí? Entonces, por ahí hacerse pancitos de avena. Pero, ¿qué pasa? Yo le digo, háganse pancitos de avena, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Una semana, 2 semanas, y después ya llegamos y tenemos que estar cocinando, o es caro, ¿sí o no? También, ¿ves? Se dan cuenta, entonces, cuando yo recomiendo al paciente, también tengo que ver la situación de ese paciente. Yo me acuerdo muy claramente un video que nos mostró un profesor una vez, que estaba en el tiempo de la crisis de 2020,
cuando había mucho chiquito con desnutrición infantil, mucha desnutrición. Entonces, decía el médico, no, ¿qué podemos hacer? ¿Yo qué le puedo decir a la familia? Que vaya señora, compre ese pollito, vaya, compre ese, debe mucha pechuga, debe mucha proteína. No tenían para comprar. Y él se daba cuenta y decía, yo le estoy diciendo algo que ellos no pueden hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que tener en cuenta el paciente, el contexto del paciente, conocerlo. Por eso sería muy importante, y alguna vez vamos a lograr nosotros desde estas materias, comenzar a recorrer un poquito más la comunidad. Ustedes ya recorren la que no comunidad. van ni a la nutricionista porque saben que te van a dar una dieta que vos no podés cumplir. Exactamente. Si no la cumplís vas y te retan, digamos. Sí. O te dicen, tenés que eliminar el azúcar. Ajá, dame el secreto, porque yo también quiero hacerlo. ¿Está bien? Entonces, por ahí ser un poquito más amigable y decir, no, comencemos a disminuir. A ver, ¿qué consumís vos? Bueno, esta colación no la hagas o hacela de esta manera, pero viendo también qué es lo que puede el paciente. Bueno, cuando el paciente está sufriendo un infarto, cuando ha sufrido un infarto recientemente, lo que tenemos que promover es un reposo cardíaco, evitar los alimentos y preparaciones que produzcan distensión abdominal, porque comprime la parte torácica también, ¿se entiende? Alimentos que no produzcan gases también, ¿sí? Prevenir las arritmias administrando comidas a temperatura del cuerpo, es decir, no muy frías, no muy calientes, y evitar las constipaciones y flatulencias, como les decía, porque si no, si está constipado va a hacer fuerza y justamente lo que no queremos es que vaya a hacer que se mantenga en reposo ese paciente. Reducir el sobrepeso, la obesidad, por supuesto, ya eso a largo plazo, ¿no? Y no es una tarea fácil. Bueno, acá llegamos a los medicamentos. Tanto para el paciente que tiene una angina estable, como el paciente que está infartado, como el paciente postinfartado, se puede utilizar medicación. En este caso, si tenemos un paciente infartado, seguramente le vamos a dar nitroglicerina, sublingual. Porque es de rápida actuación y lo que produce es una dilatación de la arteria, con lo cual favorece el flujo sanguíneo. Beta bloqueante, seguro le van a dar beta bloqueante. Y el beta bloqueante es una medicación que se da para alguien con una angina estable también. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir el trabajo del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. También hay que tener cuidado, o el médico tiene que tener cuidado con las dosis. Las dosis se van a ir ajustando. ¿Por qué? Porque dosis muy grandes baja mucho la frecuencia y, por ejemplo, sobre todo en el hombre, también disminuye la libido. Por lo tanto, también hay un conflicto ahí con su sexualidad. ¿Entienden? Y es muy importante atender esos temas. Tenemos antagonistas de calcio que también lo que hacen es producir la dilatación de las arterias, y uno muy común que es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico se puede dar como forma preventiva, inclusive para eventos coronarios. Hay pacientes que toman todos los días una dosis de cardioaspirina, por ejemplo, ¿sí? O la aspirineta chiquitita. ¿Está bien? Y por varios estudios se ha demostrado que disminuye la posibilidad de que haya un evento cardiológico, un evento coronario agudo. Lo que hace es, este es un antiagregante plaquetario, entonces va a evitar que se forme un coágulo. ¿Está? Pero ¿hay algún tiempo en el que, o sea, si está bien tomarla, tiene que haber un tiempo en el que... Vos sabés que le dan la aspirina y le dan la aspirina. Pero después en caso es anticoagulante, así que... Pero como son dosis tan bajitas, lo único que hace es
evitar, no es anticoagulante, es un antiagregante plaquetario, evita que las plaquetas se junten, ¿sí? Se unan, por lo tanto no se termina de formar ese coágulo, ¿sí? Anticoagulante sería el otro. Claro, Sí. si no, no se podría curar una herida, por ejemplo, grave. Es que por ahí, claro, sí se cura, sí se cura. No es como un anticoagulante que sí le dan anticoagulante a los pacientes que le pusieron stent, por ejemplo. Tengo entendido que antes de provocar problemas por coagulación, la aspirina o el ácido acetilsalicílico suele tener más problemas gástricos el paciente que de coagulación. Sí, por ahí lo que evalúa el médico es el costo-beneficio. Sí. A ver, ¿qué otro problema trae un AINES como la aspirina? Problemas renales. Problemas renales puede llegar a traer, incluso el consumo de aspirina en forma indiscriminada puede traer hasta insuficiencia renal. ¿Entienden? Entonces, pero acá como son dosis tan bajitas, ya está estudiado, y el médico le prescribe, porque ya como le digo hay estudios que lo comprueban, una aspirineta o una cardioaspirina por día, porque son dosis bajitas. La vallaspirina común trae 500 miligramos, esta trae 100 miligramos, una cosa así. Bueno, y acá está el otro tratamiento que cuando fracasó el tema de la colocación del stent o la angioplastía, va a ir al quirófano, pero para una revascularización. ¿Sí? La revascularización significa que donde está la lesión, donde está ese trombo obstruyendo la vía, se hace un puente arterial o puede ser venoso, que va a llevar sangre a la zona donde no podía llegar porque el flujo estaba interrumpido. ¿Sí? No, perdón, este es el cateterismo. No llegué todavía a la cirugía. Esto es lo que yo le había nombrado hace rato, la angioplastía. Fíjense en cómo entran por la arteria, se llama angioplastía coronaria transluminal porque se ingresa a través de la arteria, que puede ser la radial o puede ser la femoral. Entonces se ingresa y con unas cánulas lo que hacen, fíjense, llegan hasta ahí, hasta la luz de la arteria donde está obstruida y la expanden con este globo, digamos. Y si no, se suma la colocación de un stent. ¿Hacen lo mismo los dos? ¿Cómo? ¿Hacen lo mismo los dos? No, a ver, lo que se hace en la coronaria, a veces se hace la coronariografía solamente para ver dónde está el coágulo, qué tamaño es la arteria, el calibre de la arteria, si se va a poder poner un stent, y después se coloca un stent en otro procedimiento. Otra vez en el mismo procedimiento se hacen las dos cosas. Se ve y se coloca, porque está disponible. Ahí está la colocación del stent. Esa es una malla metálica que la mantiene permeable a esa arteria. Sin embargo, puede fallar. Tenemos mucha reestenosis de stent, lamentablemente, pero porque tiene mucho que ver con el cuidado que después haga el paciente, ¿no? Porque ese paciente se tiene que anticoagular, tiene que tomar su medicación en tiempo y forma, tiene que mejorar su vida en cuanto al ejercicio, a la dieta, al estrés. ¿Eso depende del límite? ¿Cómo? ¿Eso depende de la duración, digamos, del stent? Claro, yo tengo pacientes que tienen hace 15, 20 años un stent, perfecto el stent, ellos van a control. Pacientes que tienen controles cada 6 meses, después del evento, después el control se va prolongando cada año, a veces vienen ya cada 2 años. ¿Por qué te lo dije? Pero eso se lo encuentra algunos también. Ahí vemos. Y después está la cirugía de revascularización que yo les decía. ¿Sí? Fíjense en ustedes cómo se muestra en la imagen. La arteria está obstruida y se colocó una arteria o una vena, puede ser la safena, se colocó una porción de la safena para suplir o hacer un puente en la arteria lesionada.
¿Se entiende? Y ahí llega el flujo sanguíneo. Pero ¿de qué? ¿Cuándo se puede hacer este procedimiento? Cuando se actúa rápido. Porque si el tejido se murió, ya para qué, no tiene sentido. ¿Está? Bueno, y las complicaciones que va a tener este paciente van a ser arritmias, que de hecho las arritmias pueden llevar a la muerte también, fallo de bomba, es decir, que el músculo, el ventrículo ya no va a poder tener la misma función que tenía antes, no va a trabajar de manera adecuada, por lo tanto van a ver a comenzar a aparecer las insuficiencias cardíacas y puede haber shock cardiogénico que lo puede llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces esas son las complicaciones del infarto de miocardio. Como ustedes verán, esta diapositiva, que yo se la voy a transformar en PDF y se las voy a dejar, tiene mucha información con la que ustedes pueden trabajar en la educación. ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que necesito, lo que quiero, que ustedes van a ser multiplicadores de esta información, no solamente con el paciente, sino con amigos, vecinos, familiares, ver la importancia de que es cuidarse para no llegar a un evento de estos. ¿Ah? A ver, nosotros como Facultad de Ciencias de la Salud deberíamos dar el ejemplo en cuanto a nuestros hábitos. Pero sin embargo, consumimos mucha sal, consumimos muchas grasas, consumimos muchas harinas, hay quienes fuman mucho, ¿se entiende? Entonces por ahí también hagamos nosotros una reflexión a conciencia de tal manera que dejamos de cambiar esa conciencia. ¿Sí? Está bueno educar lo que nosotros practicamos. ¿Sí? No a lo que yo digo y no lo que yo hago. No, eso no sirve. Bueno. Y como diría el maestro, ¿el mejor tratamiento cuál es? La educación. La prevención. Y para la prevención hay que hacer educación. San Germán, ¿no? Gracias.